Y estamos de regreso con el consumidor, señores, y de verdad que nos visita la doctora Natalia Frías Guzmán. Con ella hablaremos de un tema muy interesante, como anunciamos al inicio del programa, la planificación familiar. Ella es ginecóloga, obstetra y oncóloga. Usted juega todas las básicas. Más o menos. Un placer tener en el programa de nuevo, de regreso. Buenos días. Y un tema muy interesante, el tema de la planificación. Hablábamos fuera del aire de que la República Dominicana, una de las necesidades, que las mayores necesidades que tenemos es de una educación en lo que se refiere a la planificación familiar. Vemos jóvenes, niñas saliendo embarazadas, mujeres que no quieren salir embarazadas, no necesariamente niñas, que ya están sucediendo esta situación. Entonces, la idea es un poco orientarlas con respecto a los mecanismos que existen, la forma que existen para la planificación. Primero, ¿qué es esto de planificación familiar para que la gente vaya conociendo? Mira, te cuento, la maternidad, la paternidad, porque recordemos que es un asunto de ambas partes, realmente es uno de los eventos más maravillosos de la vida de cualquier persona, marcan un antes y un después de ese momento, pero esto suele ser así cuando los embarazos llegan en un momento oportuno, cuando la pareja, cuando el núcleo familiar está preparado para recibir un nuevo integrante o una nueva integrante a la familia, ¿no? Entonces, la planificación familiar, en efecto, son todas aquellas acciones que se le puede ofrecer a la persona para que tenga un control sobre cuándo tener sus hijos o hijas, y cuántos hijos, hijas tener. Eso no solamente cuándo, sino cuánto. ¿Cuántos? Es importante. ¿Cuándo y cuántos? Entonces, bajo este contexto, en efecto, la maternidad, la paternidad, es recibido como un evento gratificante. Nosotros salimos a la calle y preguntamos a la gente si saben cuáles son los beneficios de la planificación. Así que vamos a ver en la calle qué dice la gente con respecto a esto. Que tienen que planificarse para que no pierdan tantos niños que hoy en día, tú ves que la juventud se sacan los niños porque no pueden tenerlos. Los beneficios son que es importante porque si uno no está preparado para tener un niño, es bueno planificarse. Bueno, diría que para que no haya tanto aborto, es el beneficio, para que no haya aborto. No sé si tenga riesgo. O sea, quizás si la niña es menor, puede hacer que haya riesgo, si la joven es menor. No tener sus hijos imprevistos, tener sus hijos en el tiempo adecuado, estar preparado para no poder tener sus hijos. El riesgo que uno toma porque dicen que hay que si se planifican, después de que se machorran, no paren. Bueno, el beneficio de planificarse es evitar también los abortos. Los beneficios son que nos evitan traer niños al mundo que no deseados. Y los riesgos, dicen que manchan la piel, o sea, las mujeres que yo he visto acostumbradas, le han salido manchas y cosas así. Bueno, los riesgos son muchos y los beneficios son también muchos. Porque si usted planifica su familia, se supone que usted va a tener una mejor vida y usted va a tener los hijos que quiere. No lo que usted traiga al mundo que realmente usted no lo desea. Pues para mí la planificación es bien importante. Y ahí vimos la gente hablando con respecto a esto. Y la gran mayoría hablaba de los beneficios, obviamente, de no tener hijos, lo que usted comentaba al inicio, niños no deseados o no planificados, porque eso de deseado yo nunca como que lo he entendido. Después que tú tienes un niño ya tú lo quieres, o sea, el deseo de tener el niño, pero obviamente sí, la planificación te evita que un niño que tal vez tú no estás buscando en ese momento llegue, y también el tema de los abortos, mucha gente hablaba de los abortos. ¿Qué le parece? Mira, si bien es cierto que evidentemente el principal beneficio de la planificación familiar es la prevención del embarazo no planificado, en el momento que no se puede llevar, y obviamente las interrupciones del mismo, ¿no? Pero ese no es el único beneficio
que una persona, que una pareja, que una mujer, que un hombre adquiere con la planificación familiar. En el caso de las mujeres, la planificación familiar garantiza que los embarazos ocurran con un margen de tiempo suficiente entre uno y otro, protege su salud en este sentido. Disculpe esa parte importante, disculpe que le interrumpa. ¿Qué tiene que ver, qué daño puede hacer en una mujer que tenga hijos muy cercanos uno de otro, físicamente? Mira, sucede que el embarazo es una condición totalmente natural. Sí. Pero el embarazo somete a la mujer a una cantidad significativa de cambios en su cuerpo, de cambios fisiológicos. Al igual que dependiendo de la vía del desembarazo, por ejemplo, si fue una cesárea, se requiere de un periodo mínimo de tiempo para que el cuerpo de la mujer se haya repuesto, se haya readecuado a todos esos cambios a los que se sometió durante el embarazo. El periodo ideal, que se llama periodo intergenésico, el periodo ideal entre un embarazo y otro es más o menos de 2 años. 2 años. Eso depende quizá de la edad de las pacientes y tal, pero en promedio es lo que médicamente se ha recomendado. Cuestión de que la mujer se haya recuperado de todos estos cambios y pueda embarcarse su cuerpo, su anatomía de nuevo a estos cambios que les implican el embarazo. De igual manera se entiende, sabemos que el cuidado de la especie humana es quizá uno de los más prolongados, ¿no? Tenemos que una bebé amerita de cierta atención especial de parte de su madre, de parte de su padre, por un periodo de tiempo relativamente largo. Entonces, cuando la mujer tiene este periodo intergenésico, tiene más disponibilidad, tiene más calidad de tiempo que invertir en el cuidado y la atención de sus hijos e hijas. Muy bien. Entonces, volviendo al tema de la planificación, ya hablamos un poco de la importancia. Hay diferentes tipos de planificación. Me gustaría conocerlos. ¿Cuáles son estos? Mira, la planificación, tenemos por un lado la planificación temporal, que es cuando una persona de repente en el momento no quiere tener hijos, pero en un futuro quiere tenerlos. Y está la planificación permanente, que es cuando las personas ya definitivamente tienen claro que tienen los hijos que deseaban, en términos de cantidad. En cuanto a la planificación temporal, tenemos un catálogo bastante amplio de métodos disponibles. Están los hormonales. Los hormonales pueden ser suministrados vía oral, por inyecciones, por parches, por implantes. Están los de barrera, que ahí tenemos que hablar largo y tendido del tema del preservativo, sobre todo del preservativo masculino, porque a pesar de que existe el preservativo para la mujer, lamentablemente todavía no es un método que está ni ampliamente difundido y conocido, ni tampoco ampliamente disponible para que las personas tengan acceso a utilizarlo. Entonces, hay otros métodos como el dispositivo intrauterino, y al final tenemos el famoso DIU. El famoso DIU, el aparatico, la T de cobre, aunque puede ser de diferentes metales, no solamente de cobre hoy día. Y bueno, luego tenemos como planificación familiar permanente, tanto para el hombre como para la mujer. Para la mujer tenemos la cortadura o ligadura de las trompas, la cortadura de las trompas, que es la preparación famosa, que es la salpingectomía, y para el hombre la vasectomía. Una pregunta que me han hecho con respecto a eso. Si una persona se prepara, una mujer, ¿no? ¿Puede volver a retornar? ¿Puede quedar embarazada primero? Y segundo, ¿pudiera quedar embarazada luego de tener el proceso? Y pudiera luego que, ay, mira, yo quiero otro... ¿Me puedo pegar de nuevo? ¿Podría ser? Sí, mira, tanto la vasectomía como la salpingectomía, como todos los demás métodos, bajos, pero tienen sus niveles de falla. En proporción baja, pero la tienen. En medicina no hay nada absoluto y 100% garantizado, ¿no?
sí puede ocurrir. Y con respecto al cambio de idea, sí, en efecto, muchas personas luego de que han decidido planificarse de manera permanente, cambian de parecer por asuntos puramente personales por lo general. Entonces, a pesar de que sí, de que bajo ciertos criterios las trompas se pueden recanalizar, que es como se llama la cirugía para volver a unirlas, no es un tema muy deseable en el sentido de que sí, se pueden recanalizar, pero el nivel de éxito de la recanalización no está totalmente garantizado por un lado, y las probabilidades de complicaciones como el embarazo ectópico, del cual estuvimos hablando recientemente, son altas. Tenemos que hacer una pausa, doctora, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos del método de ritmo, que es un método muy común, yo creo que el más utilizado, y yo creo que el que ha causado mayores accidentes en el mundo. Vamos a la pausa. Y estamos de regreso y seguimos hablando con la doctora Natalia Frías sobre el tema 2 de la planificación familiar. Doctora, el método de ritmo, yo le dejaba fuera, hablábamos antes de irnos a la pausa, es uno de los, por desgracia, es uno de los más utilizados, la gente se lleva mucho de ritmo, pero nos gustaría que nos explicara qué es esto del método de ritmo. Mira, el del ritmo está dentro del grupo de métodos naturales. Yo ni siquiera lo mencioné de primera intención, porque la verdad que los métodos naturales, aunque cualquier pareja tiene libre derecho de optar por estos, no son necesariamente los más seguros para garantizar la planificación. Como médica, yo solamente se les recomiendo a parejas que no están quizá buscando activamente un embarazo, pero que si llega, perfecto. Entonces, el método del ritmo es uno de los tantos naturales que hay. Consiste en evitar tener el contacto sexual no protegido en los días que se identifican de riesgo, en los días en que la mujer está ovulando. Pero para poder cumplir con un método de ritmo de manera exitosa, primero depende de que el ciclo regular, menstrual de la mujer sea más o menos regular, y aún las mujeres que tienen ciclos menstruales regulares en algún momento del año puede variar. Entonces ahí se pierde la exactitud del tema, ¿no? Implica ese nivel de atención, de que la mujer esté muy bien orientada sobre cómo debe de calcular en su ciclo menstrual para que pueda identificar de manera apropiada cuáles son esos días de riesgo. No es que no se pueda cumplir ni que se pueda hacer, pero el nivel de fallo es alto. Se habla de que, bueno, ya que estamos dando, son 8 días después de la menstruación, ¿no? No, mira, siempre los ciclos se cuentan a partir del primer día de menstruación. Del primer día de la menstruación, exacto. Entonces, partiendo de la teoría de que sea una mujer regular, contando desde el primer día de menstruación hasta los 14º días, ahí estamos en la mitad del ciclo. Entonces, ese día, 2 días antes y 2 días después, son los días de riesgo. ¿Por qué? O sea, el día porque 12, 13, 14, 15, 16 sería dentro de ese... si es para proteger, uno a veces hasta lo extiende 3 y 3 antes y después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mujer tiene relación sexual antes de ovular, el espermatozoide puede permanecer viable dentro de las trompas, dentro de su aparato reproductor, hasta por 3 días. Y si tiene el contacto sexual después de haber ovulado, el óvulo permanece también viable por 2. Entonces, no es solamente el día de la ovulación, sino el margen de tiempo antes y después, de que como quiera en algún momento se podrían juntar, ¿no? Entonces, todos estos detalles hay que tenerlos en consideración para un método de ritmo exitoso, y a pesar de que se tome en consideración, tiene un nivel de fallo sobre un 20%. Usted sabe que hemos hablado de diferentes métodos y formas de planificación. Obviamente, ¿qué va a depender el que va a ser adecuado para una mujer u otra? ¿De cuál va a ser el que va a ser óptimo? ¿Cuál va a ser el que se va a determinar que es el óptimo para una mujer o para otra? Excelente.
uno siempre toma en consideración la edad de la paciente. O sea, no son los mismos métodos de planificación que se recomiendan, por ejemplo, para una adolescente o un adolescente, que para una mujer adulta. Entonces, se toma en consideración esto, se toma en consideración si la persona se quiere planificar de manera definitiva o de manera temporal, se toma en consideración los antecedentes clínicos de la persona que pueden o no contraindicar la utilización de algunos métodos, se toma en consideración las características de la vida sexual de la persona. O sea, no es lo mismo alguien que tenga una pareja fija y vida sexual activa de manera regular a una persona que la tiene de manera casual, ¿no? Se toma en consideración incluso el comportamiento con respecto a la cantidad de parejas que la persona tiene o no. Son muchos los parámetros que deben de ser tomados en consideración para que dentro de todas las opciones que existen se ofrezcan las más apropiadas. Eso de ir a una farmacia, muchas mujeres que lo hacen, por ejemplo, está la pastilla del día después, ¿no? Lo que le llaman del día después o de emergencia. O de tomar una pastilla cualquiera anticonceptiva y utilizarla. Voy a usarla este mes, que voy a estar activa por este mes, o voy a irme de viaje, me voy a juntar con mi novio, lo que sea. Y van a la farmacia, compran cualquier pastilla y empiezan a planificarse sin haber sido vista por un médico. ¿Es correcto esto? Mira, la pastilla el día después también. Vamos a separar ambas cosas. Por un lado, si bien es bueno que haya acceso a tener métodos de planificación familiar sin muchas barreras y dificultades, pero a todas las personas se les recomienda que cuando van a empezar a utilizar un método o cuando van a cambiar de un método a otro, sea bajo consejería médica. Por lo que dije previamente, hay algunos métodos que podrían estar contraindicados en algunas personas y las personas no necesariamente disponen de estas informaciones. Entonces, bien, o sea, cuando el método sea seleccionado a través de consejería médica, luego ir y comprar el mismo método en farmacia está bien, ¿no? Ahora, si se va a cambiar de uno para otro cuando se va a iniciar, lo bueno es hacerlo bajo vigilancia médica. ¿Y la del día después, rápidamente, doctora? Mira, la planificación de emergencia es un excelente recurso para prevenir embarazos no deseados, pero debe de ser utilizado con el criterio para lo que es, de emergencia, un tema eventual. Nunca debe de ser considerada como un método de planificación familiar regular para utilizar. Que se me olvidó el preservativo, se me olvidó, cuando falla, exacto. Lo que sea, es una emergencia. Pero no usarlo como un método de planificación regular, no debe ser. No debe de ser, primero porque son altas dosis de hormonas, deja de funcionar cuando se utiliza muy seguido y ya no cubre. No cumple con el ¿Solamente efecto es un día después o 2 días? No, ¿O va bajando la planificación de emergencia puede ser ingerida, o sea, puede ser tomada dentro de las primeras 48, 72. Se prefiere dentro de las primeras 48 horas de haber ocurrido el contacto desprotegido o que falló. Muy bien, doctora, de verdad que muchísimas gracias, doctora Natalia Frías, con nosotros en el día de hoy. Un tema muy amplio, pero de verdad que tratamos de abarcar la mayor cantidad de información. Le agradecemos muchísimo su participación en el programa y de verdad que esperamos que ustedes hayan aprendido de este tema tan interesante, la planificación familiar. A continuación, después de la pausa, nos acompaña el doctor Wilfredo Mañón, que también nos tiene algunos detalles que informarnos con respecto a este tema. Regresamos ahora.